En Waukesha, Wisconsin, el bosque parece respirar por sí mismo cuando cae la noche. Los árboles se arquean como si escucharan voces que nadie más oye, y la humedad del suelo exhala un olor metálico, como sangre seca. No todos los que entran regresan iguales, y algunos jamás regresan. El caso de 2014, registrado oficialmente como un ataque perpetrado por dos niñas contra una compañera de clase, fue explicado en los periódicos como un simple acto de violencia influenciado por una leyenda de Internet. Pero los documentos internos de la policía, así como los testimonios de los vecinos y los diarios recuperados de los implicados, cuentan otra historia. Una historia que nunca se publicó por completo. El detective Harold Klein, encargado de revisar la investigación, anotó en un cuaderno personal, no en el informe oficial, lo que observó durante los interrogatorios. No hablan como si imaginaran. Hablan como si obedecieran. No lo describen como un monstruo inventado, sino como una presencia que estaba allí con ellas, tangible, audible, imposible de ignorar. Las niñas afirmaban que él estaba en el bosque, que su figura blanca y sin rostro se erguía entre los árboles, más alto que cualquier tronco joven, más silencioso que el viento, que les ordenaba, sin palabras, llevar a cabo un sacrificio. Una de las oficiales de guardia escribió en un reporte descartado. Las luces de la sala de interrogatorio parpadearon cada vez que ellas mencionaban al hombre delgado. El zumbido de los fluorescentes era insoportable. Revisamos el sistema eléctrico 3 veces. No había fallos. La víctima sobrevivió, milagrosamente, y relató lo siguiente a un psicólogo infantil. Yo corría, pero los árboles se movían como si quisieran cerrarme el paso. Ella, una de mis amigas, me decía que teníamos que hacerlo, que si no él vendría por nosotras. Y entonces lo vi, no tenía cara, pero sabía que me estaba mirando. Los cuadernos. Durante la investigación se confiscaron varios cuadernos escolares. Entre dibujos de mariposas y notas de clase, aparecían páginas enteras cubiertas con la silueta de un hombre altísimo de brazos interminables. Lo perturbador no eran solo los dibujos, sino los símbolos, círculos tachados, árboles inclinados hacia una figura central, y frases repetidas decenas de veces, como un mantra. Él escucha, él elige, él ordena. Un grafólogo del estado de Wisconsin, al revisar los escritos, declaró: no parecen producidos en un estado normal de conciencia. La caligrafía cambia radicalmente dentro de un mismo párrafo, como si más de una mano hubiese escrito al mismo tiempo con el mismo lápiz. Los cuadernos fueron archivados y nunca expuestos públicamente. El bosque. Lo que pocos recuerdan es que el lugar donde ocurrió todo, el bosque de Davids Park, tenía ya fama de extraño desde hacía décadas. Residentes reportaban escuchar susurros sin origen claro al caer la tarde. Jóvenes hablaban de perder la noción del tiempo al caminar entre los senderos. Algunos aseguraban haber encontrado relojes detenidos, colgando de las ramas como si alguien los hubiese colocado allí. Una anciana de la zona, entrevistada por un periodista local, dijo lo siguiente: no es la primera vez que ese hombre aparece. Mi hermano lo vio en los años 70. Decía que el bosque estaba enfermo, y que él era la enfermedad. Los archivos municipales registran denuncias de niños desaparecidos en las décadas de 1980 y 1990 en las cercanías. Ninguno de esos casos fue resuelto. La noche del suceso. La reconstrucción de aquella noche, basada en las declaraciones y las pruebas físicas, es la siguiente. Las 3 niñas entraron al bosque poco después del amanecer. Llevaban consigo una mochila con botellas de agua, un par de galletas y un cuchillo de cocina. Según declararon más tarde, la idea era ofrecer a una de ellas como sacrificio para poder convertirse en praxis del hombre delgado. El aire estaba húmedo, el sol apenas atravesaba las copas de los árboles. La víctima relató que el ambiente se volvió sofocante, que el canto de los pájaros cesó de golpe, como si el bosque hubiera entrado en un silencio forzado. Fue entonces cuando ocurrió el ataque. Entre forcejeos y gritos, una de las niñas cayó al suelo, herida gravemente. Las otras 2 aseguraron, durante el interrogatorio, que en ese momento lo vieron. Estaba detrás de los árboles, mirándonos. Alto, más alto que cualquier hombre, con los brazos extendidos.
No tenía rostro, pero sentimos su aprobación. La víctima, sangrando, logró arrastrarse hasta un camino de tierra donde un ciclista la encontró. Dijo que lo último que escuchó antes de desmayarse fue un zumbido agudo, como de electricidad, y una voz que no salía de ninguna boca humana. Cool. Los testimonios inéditos. Meses después, la prensa se olvidó del caso. Pero en los archivos internos quedaron grabaciones que nunca se difundieron. En una de ellas, una de las niñas canta suavemente una melodía mientras espera ser interrogada. La canción no corresponde a ninguna infantil conocida, y la letra es escalofriante en su simplicidad. Camina alto, camina blanco. Si no ofreces, vendrá por ti. Un perito de sonido que analizó la grabación afirmó que detrás de la voz infantil se escuchaba un segundo tono, más grave, más profundo, imposible de haber sido producido por el equipo de grabación. El detective Klein anotó en su diario. No sé si fueron manipuladas, si realmente vieron algo, o si algo las utilizó. Pero la sensación en la sala de interrogatorios era la misma que en el bosque, alguien más estaba presente, aunque no se viera. La expansión del mito. Tras el incidente, foros de Internet comenzaron a llenarse de testimonios de jóvenes de la zona que afirmaban haber visto figuras extrañas entre los árboles, haber sentido vértigo o pérdida de tiempo al pasar por el parque. Algunos subieron fotos borrosas donde un hombre altísimo aparecía al fondo, aunque ninguna prueba fue concluyente. Lo que más inquietaba a los investigadores eran los sueños recurrentes descritos por diferentes testigos. O un zumbido eléctrico que precedía la aparición. Árboles que se curvaban hacia una figura central. Un hombre blanco y sin rostro que extendía los brazos, rodeado de tentáculos oscuros como sombras vivas. Las coincidencias eran demasiado precisas para ser ignoradas. Del juicio, las dos niñas fueron internadas en instituciones psiquiátricas. La víctima sobrevivió, pero rara vez volvió a hablar públicamente de lo que pasó. Sin embargo, en las semanas siguientes, empezaron a llegar denuncias de sucesos extraños en los alrededores de Bauquesa. Un guardabosques declaró haber encontrado huellas enormes en la tierra blanda, mucho más grandes que las de un hombre adulto. Las huellas parecían no tener dedos, como si fueran simples impresiones ovaladas. Lo más extraño era que aparecían y desaparecían de repente, como si la criatura se desvaneciera en el aire. Vecinos reportaron ver luces en el bosque, destellos blancos entre los troncos, siempre acompañados de un silencio repentino y opresivo. Los animales parecían inquietos. Perros que antes caminaban libremente se negaban a entrar en los senderos. El diario del detective Klein. El detective Harold Klein, incapaz de dejar el caso atrás, siguió investigando por su cuenta. En su diario privado, encontrado años después por su hijo, escribió pasajes inquietantes. Soñé con él otra vez. No tiene ojos, pero sabe dónde estoy. Cada vez que lo veo, despierto con el mismo zumbido en los oídos, como electricidad. Hoy al revisar mis notas, encontré páginas enteras escritas con palabras que no recuerdo haber puesto. Sigue caminando. No mires atrás. Klein se obsesionó tanto que empezó a visitar el bosque por las noches. Grabó cintas de audio donde se escuchan crujidos extraños, susurros imposibles de identificar y, en una de ellas, una voz profunda que repite su nombre. Harold. Harold. El detective desapareció en 2016. Su coche fue encontrado estacionado cerca del mismo parque. El motor estaba apagado, la puerta abierta, y sobre el asiento del copiloto descansaba su cuaderno, con una última frase escrita apresuradamente. Está detrás de mí. Nunca más se supo de él. Testimonios recientes. Un adolescente, en 2018, afirmó haber visto una figura altísima entre los árboles mientras paseaba con sus amigos de noche. Según su relato, la criatura no se movía, pero la atmósfera se volvió insoportable. Sentí que me faltaba el aire, como si el bosque mismo me apretara el pecho. Mis amigos decían que no veía nada, pero yo no podía apartar la mirada. Era blanco, sin cara, pero su presencia llenaba todo. Cuando pestañeé, ya no estaba. Otros jóvenes comenzaron a publicar en redes sociales fotografías borrosas tomadas en el parque. En algunas se aprecia lo que parece ser un hombre altísimo en la distancia.
Las imágenes son de mala calidad, pero la repetición de la silueta blanca resulta perturbadora. Un profesor de la escuela local declaró bajo anonimato que varios de sus alumnos empezaron a dibujar figuras idénticas a las de los cuadernos confiscados en 2014, el hombre alto con tentáculos de sombra y círculos tachados. Nadie les enseñó esos símbolos. La propagación del fenómeno. Con el tiempo, el mito dejó de ser solo un caso policial y pasó a convertirse en una especie de maldición cultural en Bauquesa. Algunos creen que el bosque está marcado por una energía que atrae a quienes creen en el hombre delgado. Otros aseguran que el mismo hecho de hablar de él es lo que abre la puerta a su presencia. En entrevistas recientes, habitantes de la zona afirman que el lugar tiene una sensación pesada, que las brújulas no funcionan correctamente y que el tiempo parece distorsionarse al caminar por ciertos senderos. Un cazador relató haber estado siguiendo a un ciervo herido cuando escuchó pasos pesados detrás de él. Al girarse, no había nadie. Continuó caminando, y los pasos lo siguieron, siempre a la misma distancia. Asegura que vio una sombra alargada proyectarse entre los árboles, aunque no había luna para crearla. La última grabación. En 2019, un grupo de exploradores urbanos decidió entrar al bosque de noche con cámaras para grabar un documental amateur sobre la leyenda. De los 4, solo 2 regresaron. Los sobrevivientes entregaron el material a las autoridades. En las grabaciones, se observa lo siguiente. En minuto 12, el grupo avanza entre los árboles, riendo nerviosamente. El audio comienza a registrar un zumbido. En minuto 24, uno de los jóvenes señala algo al fondo. La cámara enfoca y, por un segundo, se ve una figura altísima, blanca, inmóvil entre los troncos. La imagen se distorsiona como si hubiera interferencia. En minuto 31, los exploradores empiezan a discutir, asustados. Uno de ellos dice, está más cerca. En minuto 33, la cámara cae al suelo. Solo se ve la tierra y se escuchan gritos. El zumbido aumenta hasta tapar todo el sonido. En minuto 36, la cámara se apaga sola. Los 2 desaparecidos nunca fueron encontrados. Epílogo. El caso de Bauquesa sigue siendo un tema prohibido en la ciudad. Las autoridades evitan mencionarlo, y muchos vecinos prefieren olvidar. Pero el bosque permanece, y quienes se atreven a entrar de noche afirman que la sensación es la misma. Un silencio que aplasta, un zumbido en los oídos, y la certeza de que alguien alto, blanco y sin rostro los observa desde entre los árboles. El mito dice que mientras más se habla de él, más cerca está. El expediente policial concluye con una nota final del detective Klein, tachada pero legible. No es una historia inventada. Es un contagio. Una infección. Y ya está aquí. En la Sierra de Guadarrama, al norte de Madrid, existen senderos que parecen cortados por el tiempo mismo. Antiguos pinares se alzan como columnas de una catedral olvidada, y el viento sopla con un eco que nunca termina de apagarse. Los montañeros hablan de voces que resuenan en medio de la nada, de sombras que se alargan demasiado entre los árboles. Durante las décadas de los 90 y los 2000, varias desapariciones fueron registradas en la zona. Excursionistas, campistas y, en algunos casos, niños de pueblos cercanos. Oficialmente, muchos de estos casos se atribuyeron a accidentes, caídas en barrancos o desorientación. Sin embargo, un patrón extraño comenzó a repetirse en los informes. Todos los desaparecidos habían sido vistos por última vez al anochecer, cerca de los senderos menos transitados. El caso de Marta y Diego 1998. En 1998, 2 adolescentes de un pueblo cercano, Marta y Diego, salieron a caminar por los senderos después de clases. Nunca regresaron. Lo único que se encontró fue la mochila de Marta, tirada junto a un pino, con sus cuadernos dentro. Un guardia forestal, que participó en la búsqueda, declaró en privado años después. No era normal. El bosque estaba demasiado silencioso. No hay grillos. No hay pájaros. Nada. Caminábamos y sentíamos que alguien nos observaba. Encontramos la mochila como si alguien la hubiese dejado allí a propósito. Y en uno de los cuadernos había un dibujo que jamás se me olvidará, un hombre altísimo, con brazos larguísimos, sin cara, parado entre los árboles. Ese dibujo nunca se hizo público.
Los familiares de Marta se negaron a hablar con la prensa. El caso fue archivado como desaparición no resuelta. La carpeta oculta. En 2007, un periodista independiente llamado Javier Morales solicitó acceso a los archivos policiales de Guadarrama. Tras meses de burocracia, logró ver documentos que nunca debieron salir a la luz. Entre ellos, una carpeta con la etiqueta Presencia no identificada. Dentro había informes de testigos que hablaban de lo mismo, una figura blanca, sin rostro, que aparecía entre los árboles al atardecer. Algunos lo describían como un cura alto vestido de negro, otros como un hombre estirado, demasiado alto para ser humano. Uno de los reportes, fechado en 2001, describe el testimonio de un niño de 11 años que había escapado tras perderse con su primo. Corríamos, pero los árboles se movían solos. Yo lo vi. Era blanco, muy alto, sin ojos, sin boca. Mi primo se quedó quieto mirándolo, y yo grité. Cuando volví la vista, mi primo ya no estaba. El primo nunca apareció. La grabación perdida. Javier Morales también obtuvo acceso a una cinta de casete encontrada en el coche de unos montañistas desaparecidos en 2003. La grabación comienza con risas y conversaciones triviales, pero al minuto 18 ocurre algo extraño. Un zumbido comienza a invadir el audio, y se escuchan susurros ininteligibles en segundo plano. Al minuto 22, uno de los montañistas dice, ¿has visto eso? Entre los pinos. La voz suena temblorosa. Segundos después, todos en la grabación comienzan a gritar. La cinta termina abruptamente con un golpe seco y un silencio prolongado. La policía nunca encontró a los montañistas. El coche fue hallado aparcado junto a un camino forestal, con la radio encendida pero sin señal. El cuaderno del guarda forestal. En 2010, un guarda forestal jubilado confesó a un investigador local que había llevado un diario secreto durante años. Lo que narraba en él es perturbador. Cada vez que patrullo de noche, siento que algo me sigue. No lo escucho, pero lo sé. Lo he visto, alto, blanco, sin rostro. Los árboles parecen inclinarse hacia él, como si lo reconocieran. Una vez lo vi al borde de la carretera, quieto, y al parpadear ya no estaba. Los perros de la zona ladran y gimen cada vez que se acerca. Yo mismo he perdido horas enteras en el bosque, sin recordar cómo llegué de un punto a otro. El guarda entregó el cuaderno al investigador, pero poco después desapareció en circunstancias nunca aclaradas. El síndrome del zumbido. En los pueblos cercanos a la sierra se reporta desde hace años un fenómeno curioso, habitantes que aseguran escuchar un zumbido agudo en los oídos justo antes de sentirse observados. Algunos lo describen como un pitido constante, otros como un eco eléctrico. En 2012, un médico local realizó un estudio informal en el que descubrió que más del 30% de los encuestados había experimentado el zumbido en algún momento al caminar por los senderos. Lo extraño es que ninguno sufría de problemas auditivos. Una mujer declaró, sentí el zumbido y de pronto vi que las sombras de los árboles se alargaban demasiado. Entre ellas estaba él, quieto, mirándome. Caí al suelo y cuando desperté había pasado más de una hora. No recuerdo nada más. La expansión del mito. Con la llegada de Internet, los relatos empezaron a multiplicarse. Foros locales se llenaron de usuarios anónimos que decían haber visto al hombre delgado en la sierra. Algunos compartían fotos borrosas tomadas con móviles antiguos, figuras blancas entre los árboles, manchas alargadas que no coincidían con la vegetación. Otros subían dibujos repetidos una y otra vez. Un círculo tachado, niños tomados de la mano con un hombre altísimo detrás, pinos inclinados hacia una silueta central. El mito comenzó a expandirse tanto que los habitantes más mayores del lugar recuperaron un nombre antiguo, el Largo. Según ellos, sus abuelos ya hablaban de esa figura desde principios del siglo XX. El testimonio de Clara 2015. Una joven llamada Clara, estudiante de biología, decidió investigar por su cuenta. Acampó con un grupo de amigos cerca de un arroyo en Guadarrama. Durante la noche, todos experimentaron algo extraño. Primero, el silencio. Ni un grillo, ni el agua del arroyo. Luego el zumbido. Yo me desperté sobresaltada y lo vi,
parado entre los árboles, más alto que ninguno. Mis amigos decían que no había nada, pero yo lo veía claro. Lo más horrible fue que sentí que estaba dentro de mi cabeza, como si hablara sin palabras. Clara enfermó días después. Empezó a tener pesadillas recurrentes con figuras alargadas y tentáculos de sombra. Dejó la universidad y desapareció meses más tarde. El refugio abandonado. En 2016, un grupo de senderistas encontró un refugio de montaña que llevaba años cerrado. Dentro hallaron objetos cubiertos de polvo, mantas viejas, latas oxidadas y, en un rincón, un cuaderno empapado por la humedad. El cuaderno pertenecía a un montañista desaparecido en 2009. Sus últimas páginas estaban cubiertas de frases repetidas, como si hubiese escrito compulsivamente. Está detrás de mí. Está detrás de mí. Está detrás de mí. Entre esas frases había dibujos de árboles inclinados, círculos tachados y la figura alargada del hombre delgado. Lo perturbador era que algunos trazos parecían hechos con manos diferentes, más temblorosas, como si alguien hubiera escrito junto al autor. La Patrulla de 2017. En abril de 2017, 2 agentes de la Guardia Civil patrullaban una carretera secundaria en la sierra. Según el informe filtrado, uno de ellos pidió detener el coche tras ver algo extraño. Una figura blanca, alta, cruzando entre los árboles. No corría, no caminaba, simplemente estaba allí, y al parpadear había avanzado varios metros. El otro agente lo negó todo, pero en el parte médico posterior ambos fueron tratados por desorientación y un zumbido persistente en los oídos. Uno de ellos desarrolló insomnio crónico y pidió traslado poco después. La desaparición de los estudiantes 2018. En 2018, 3 estudiantes de fotografía decidieron grabar un documental amateur sobre leyendas urbanas en la sierra. Su proyecto nunca fue completado. El coche fue encontrado vacío cerca de un mirador. En el interior, había una cámara parcialmente dañada. La tarjeta de memoria contenía varias grabaciones. En una de ellas, los estudiantes ríen mientras preparan el trípode. Al fondo, casi imperceptible, se distingue una figura blanca entre los árboles. Cuando uno de ellos enfoca con la cámara, la imagen se distorsiona con líneas horizontales, como interferencia analógica. Minutos después, se escuchan gritos, la cámara cae al suelo, y el último fotograma muestra un bosque completamente estático, con sombras demasiado largas para la hora del día. Ninguno de los 3 fue encontrado. El expediente prohibido. En 2019, un investigador anónimo filtró a Internet fragmentos de un archivo clasificado titulado Caso, Entidad Antropomórfica Desconocida Guadarrama. En ese informe se leían conclusiones inquietantes. 1. El fenómeno parece interactuar con la percepción humana. Testigos ven cosas diferentes, pero siempre coinciden en la figura blanca y alargada. 2. El tiempo y el espacio se distorsionan en su presencia. Varios testigos reportan pérdida de horas sin explicación. 3. El contacto visual prolongado produce estados de trance. Algunas víctimas permanecieron inmóviles antes de desaparecer. 4. El fenómeno parece alimentarse de la creencia. Cuantos más testigos hablan de él, más frecuentes son las apariciones. El informe termina con una frase censurada parcialmente, pero legible en parte. No es una leyenda local. No es un mito importado de Internet. Es una manifestación antigua que se adapta a la cultura de cada lugar. En Guadarrama lo llaman el Largo. En otras partes tiene otros nombres. Siempre es el mismo. El último caso 2021. En 2021, un excursionista madrileño subió varias fotos a redes sociales mostrando un sendero de la sierra. En la última imagen, entre los árboles, se distinguía claramente una figura alargada, blanca, demasiado alta para ser humana. Horas después, el excursionista fue reportado desaparecido. Su teléfono fue encontrado en el suelo, aún grabando un video en directo. El último minuto muestra el bosque inmóvil, un zumbido agudo creciente, y finalmente la pantalla en negro. Epílogo. Hoy en día, los habitantes de los pueblos cercanos evitan hablar del tema. Algunos insisten en que todo es sugestión, en que los jóvenes se pierden por imprudencia y nada más.
Pero otros, los más viejos, dicen que el largo siempre ha estado allí, mucho antes de que Internet le diera un nombre nuevo. Una anciana, entrevistada en secreto, pronunció estas palabras. No importa cómo lo llaméis. Siempre está en los bosques donde la gente se pierde. Siempre aparece cuando alguien está a punto de quedarse solo. No camina. No corre. Solo espera. Y cuando lo ves, ya es demasiado tarde. El silencio de la Sierra de Guadarrama sigue intacto. Pero quienes han sentido el zumbido, quienes han visto la figura blanca entre los pinos, saben que ese silencio no está vacío. Introduction. En las montañas de Chiapas, al sur de México, existen pueblos que parecen suspendidos fuera del tiempo. Las casas de madera se alinean junto a ríos turbios, y los bosques densos guardan secretos que pocos se atreven a nombrar. Los ancianos hablan de seres que caminan entre los árboles, de presencias que se llevan a los niños en la noche. Durante la última década, varios casos de desapariciones extrañas comenzaron a registrarse en comunidades rurales. Aunque oficialmente se atribuyeron a secuestros o accidentes, los testigos locales coincidieron en describir lo mismo: una figura altísima, blanca, sin rostro, que se aparece al borde del bosque cuando cae el sol. El caso de los hermanos Gómez 2011. En mayo de 2011, dos hermanos de 9 y 12 años desaparecieron mientras jugaban cerca del río. Sus padres encontraron solo una camiseta flotando en el agua. Un testigo, un campesino que trabajaba en la zona, relató: los vi jugando. Luego escuché un pitido, como un zumbido fuerte en los oídos. Miré al otro lado del río y allí estaba él, un hombre alto, delgado, más blanco que la luna. Los niños lo miraban, quietos, como hipnotizados. Cerré los ojos un segundo y ya no estaban. El campesino fue tratado como loco por las autoridades. Los niños nunca regresaron. Los murales del pueblo. En 2013, una maestra descubrió algo inquietante en las libretas de sus alumnos: dibujos repetidos de un hombre sin cara, con brazos larguísimos, rodeado de árboles. Algunos niños incluso pintaron tentáculos negros saliendo de su espalda. Lo más perturbador fue un mural encontrado en la pared trasera de la escuela, una figura alta pintada con carbón, rodeada de círculos tachados. Nadie supo quién lo hizo. Los niños juraban que él les había pedido dibujarlo. El diario de un policía. Un policía estatal que investigaba los casos de desapariciones escribió un diario secreto. Fragmentos recuperados por su familia revelan lo siguiente: he visto cosas que no puedo explicar. Anoche, mientras patrullaba, escuché un zumbido fuerte y vi una figura entre los pinos. No se movía, pero los perros comenzaron a aullar y a gemir. Me acerqué, pero de pronto me encontré en otro camino, sin recordar cómo llegué allí. En mi cuaderno encontré palabras que no escribí. Él ordena, punto. Semanas después, el policía desapareció. Su coche fue hallado vacío, con el motor encendido y las luces aún prendidas. El campamento de estudiantes 2014. Un grupo de estudiantes universitarios acampó en las montañas para hacer un documental sobre leyendas indígenas. Grabaron varias horas de material. Lo perturbador es lo que apareció en las últimas cintas. En minuto 15, los estudiantes ríen alrededor de una fogata. Al fondo, entre los árboles, aparece una figura blanca, quieta. Nadie la menciona. En minuto 23, uno de ellos dice: ¿oyeron eso? Parece un pitido. El audio se llena de interferencia. En minuto 29, la cámara enfoca el bosque. La figura está más cerca. La imagen se distorsiona como si hubiera estática. En minuto 34, gritos, carrera, la cámara cae al suelo. Se ven sombras alargadas moviéndose. En minuto 36, silencio absoluto. La pantalla se queda en negro. Los cuerpos de los estudiantes nunca fueron encontrados. Solo las cintas permanecen como evidencia, guardadas en un archivo que jamás se mostró al público. El testimonio de Doña María. En 2016, una anciana llamada Doña María relató a un periodista local: ese hombre alto no es nuevo. Mis abuelos ya hablaban de él. Decían que en las noches sin luna salía del monte y se llevaba a los niños desobedientes. No tiene cara,
pero todos saben que te mira. Una vez lo vi cuando era niña, estaba parado en el maizal, inmóvil. Al día siguiente, mi primo desapareció. La entrevista nunca fue publicada oficialmente. El periodista dejó la profesión tras sufrir pesadillas recurrentes con la misma figura. La patrulla militar 2018. Un grupo militar que vigilaba la zona reportó incidentes extraños durante una operación nocturna. En los documentos filtrados se lee: se detectó interferencia en los radios, acompañada de un zumbido persistente. Uno de los soldados aseguró haber visto un sujeto alto, blanco, entre los árboles. Posteriormente, el soldado sufrió un ataque de pánico y quedó en estado catatónico. El resto de la patrulla negó haber visto nada, aunque varios reportaron náuseas y pérdida de orientación. El soldado nunca recuperó la cordura. Repetía una sola frase: está detrás de mí. La grabación en el teléfono 2020. En 2020, un joven desapareció tras salir de su casa en moto hacia la montaña. Su teléfono fue encontrado en el suelo, aún grabando un video. En la grabación se escucha el motor detenerse de golpe. Luego, un zumbido agudo. El joven respira con dificultad y dice: lo estoy viendo, es enorme. La cámara tiembla, muestra árboles oscuros, y por un instante se distingue claramente una silueta blanca, sin rostro, que ocupa casi todo el encuadre. La grabación termina con un grito. El epílogo de la leyenda. Hoy, en los pueblos de Chiapas, pocos quieren hablar del tema. Los ancianos lo llaman el hombre blanco o el largo, y advierten a los niños que no miren demasiado tiempo al bosque al caer la tarde. Los más jóvenes, influenciados por Internet, lo relacionan directamente con Slenderman, pero para los habitantes locales no es una invención, es una presencia que ha estado allí desde siempre. Algunos creen que es un espíritu antiguo que se alimenta de la fe y del miedo. Otros piensan que es una criatura física, un depredador que elige a sus víctimas en silencio. Lo cierto es que, entre los árboles de Chiapas, el zumbido sigue escuchándose. Y quienes lo han oído saben lo que significa. No estás solo. Él ya está aquí.